One Piece es una obra que a pesar del hate que ha recibido, sobre todo por los imbéciles que clamaban que el G5 iba a romper el internet y ser un hito en la historia del anime, cosa demasiado exagerada la verdad, siempre va a ser un manga con un lugar especial en mi corazón, siendo junto con Maggie de Labyrinth of Magic mi manga favorito, y el día de hoy, para poder hablar al respecto de este gran manga, les quiero decir mis arcos favoritos de este mismo. Aquellos que cuando releo la obra para poder discutir con mis amigos son los arcos que más disfruto. Ahora sin más que decir, yo soy Rokuromi y comencemos. Número 5. Arabasta. Este es uno de los pocos arcos largos que veremos en este pequeño top, y es que la verdad, la mayoría de esos arcos tienden a sentirse pesados en algún momento, pero al menos para mí, el arco supo mantenerse de una buena manera. No es un arco perfecto, tiene varios defectos cruciales, como el hecho de que durante una parte del arco estuvimos dando vueltas sin sentido en Arabasta, con Vivi tratando de resolver todo con la revolución mediante el diálogo con su mejor amigo Koza. Pero es que por mucho que pueda quejarme de esa situación de estar vagando por el desierto, esto derivó en uno de mis momentos favoritos de Luffy, el cual se trata de su discusión con la princesa del reino desértico, en la que le dice que ella quiere que todos se salven y que nadie muera a una costa de su vida, a pesar de que la gente muere. Pero lo que se busca referir aquí nuestro capitán es el hecho de que sí, ella tiene buenas intenciones, pero quiere arriesgar una vida para salvar a todas, y se está enfocando de manera equivocada. Quiere enfrentar el fuego, más no la causa de este, el cual en esta ocasión era el líder de Baroque Works, Mr. Zero, mejor conocido por todos como Sir Crocodile. Es un buen momento de Luffy y una de las razones por las que me gusta este arco. Otra de esas razones es el hecho de que la mayoría de los enfrentamientos de los Mugiwaras fueron bastante buenos, sobre todo el de Sanji contra Mr. 2, el último de Luffy contra Crocodile y el enfrentamiento de Chopper y Usopp contra Miss Merry Christmas y Mr. 4. Son combates bastante dinámicos, justos en cuanto al resultado y bastante interesantes con buenos momentos. Nunca voy a olvidar el momento donde Luffy le rompe el garfio envenenado a Crocodile y lo empieza a destrozar con su Gomu Gomu no Bullet. Estos combates son bastante buenos, no son los mejores de los personajes, pero sí son bastante disfrutables. Desafortunadamente no todo podía ser bueno, ya que los combates de Zoro y Nami nunca fueron de mi agrado, ya que Nami ganó porque su oponente era más tonta que Luffy y se confió demasiado, y el de Zoro se ganó únicamente porque es Zoro. Genuinamente pienso que es ilógico que Zoro haya quedado intacto tras el ataque en el que Mr. 1 destruye el pilar al momento de atacar a Zoro. Me da igual el cómo Zoro superó a Mr. 1, porque para empezar ya es un problema el hecho de que haya salido con vida de dicho enfrentamiento. Pero bueno, pasando a lo último que quiero mencionar en este arco es la participación de Vivi, Crocodile y Robin. De los Mugiwaras no tengo ganas de hablar, ya que me estoy preparando para un video sobre cada uno de ellos, dejando claro lo que opino de ellos, claro está, pero eso será en otro momento. Volviendo al punto, debo decir que el personaje de Vivi me gusta mucho, es una soñadora e inocente, pero también es la misma loca que se atrevió a infiltrarse en Baroque Works con el fin de poder proteger a su país y encontrar cómo salvarlos. Sí, ella no puede hacer nada en combate, no tiene una gran fuerza o un ingenio sobresaliente o armas fuertes como Nami Usopp, pero aún así dio todo para salvar su hogar, incluso aceptando no ir con sus amigos porque sabe que su país la necesita, ahora más que nunca, pero prometiendo que tarde o temprano volverá a viajar con los amigos que le cambiaron la vida. Por parte de Crocodile me parece un villano bastante bueno. Vamos a ser honestos, no es ni de lejos mejor que Doflamingo, Katakuri o Barba Negra, pero el personaje cumple de buena manera, representando un riesgo y un muro gigante en el camino de Luffy. Y sí, es derrotado gracias a la debilidad de la fruta, pero si decimos que eso es malo, es lo mismo decir que en él es un debilucho solo porque su fruta no le hace daño al niño de goma. Son condiciones con las que cada personaje se tiene que adaptar, y afortunadamente lo que mejor le sale a nuestro capitán es la adaptación en combate y ser una persona que siempre se le ocurren mejores formas de utilizar su fruta, cosa que la verdad me encanta. Volviendo al tema de Crocodile, sí sé que tal vez es sencillo, pero el hecho de que él fuera el que nos presentó la existencia de las armas ancestrales, debido a que estaba buscando una, es sinceramente interesante, sobre todo teniendo en cuenta de que no estaba equivocado. La ubicación de una de ellas sí estaba en la tumba de los reyes de Arabasta, siendo esta Plutón para ser precisos. Crocodile aún tiene mucho que dar, ya que como todos sabemos actualmente se encuentra en el grupo de Cross Guild junto con el vampiro y el próximo rey de los piratas, Boggy. Lo digo en chiste, pero sinceramente me da la impresión de que Oda se va a andar volviendo loco en los arcos finales. Y para finalizar con este arco, hablemos de la mejor arqueóloga del mundo, Nico Robin. Este arco, si bien no es la introducción del personaje, es aquel en el que podemos aprender algo acerca de ella. No es solo una mujer de carácter serio y a veces algo juguetón, sino que es una mujer cuyos sueños fueron truncados en algún momento, y vio que la única forma de poder seguir con ellos era trabajar con Crocodile. Pero por más que su mayor deseo es y siempre será descubrir los secretos de la historia del mundo, no es alguien tan loca como para darle la ubicación de un arma tan peligrosa a su jefe, por lo que decide traicionarlo, y esto desafortunadamente termina con ella derrotada por Crocodile. Y aún tras la derrota de este último, ella ya no le veía caso a seguir con esa vida que llevaba. Ya no puede seguir investigando porque ahora no tiene una forma segura de viajar. Con esto dejado en claro, ella decide que ese es el mejor momento para terminar con todo, rindiéndose y esperando su final con la caída de la tumba de los reyes.
Pero lo que ella nunca esperó es que Luffy le devolviera el favor y le salvara su vida. A pesar de que ella ya había decidido rendirse, él la obligó a vivir, al momento de salvarla del derrumbe, siendo esta la razón por la que ella decidió unirse a sus en ese entonces enemigos y volverse una más del grupo de los Mugiwaras. Este arco tiene todo para ser un buen arco en esta serie: personajes interesantes, buenas peleas y una historia que, pese a tener uno que otro tropiezo como los que ya mencioné, además de la absurda no muerte de Pell, se mantiene interesante en la gran mayoría del arco, porque a pesar de lo clásico que es que los Mugiwara se separen, al menos durante la separación, cuando iban a los lomos de los patos, esto tiene sentido, ya que buscaban despistar al enemigo y que Vivi llegara al lugar indicado, mientras los demás se encargaban de derrotar a los miembros restantes de Baroque Works. Así que sin más que decir sobre el arco de Arabasta, este se queda con el puesto número 5 de este pequeño top. Llegamos al último arco largo de este top, ya que el resto de puestos duran a lo mucho 2 tomos de manga, y lo digo entre comillas porque el arco como tal abarca 4 tomos de manga, al menos según la wiki. En fin, este arco es el último de Liz Blue, en el cual vamos a ir reclutando gente, y este sería el que nos explicaría de una vez por todas el origen de Nami, el por qué su deseo tan intenso por el dinero, e incluso explicándose el porqué de haberse convertido en una ladrona, y todo esto es por culpa de un monstruo que atacó su hogar, el cual le arruinó la vida y es el villano de este arco, el Gyojin Arlong. La verdad, este arco me gusta más debido al aspecto emocional. El flashback de Nami es uno bastante trágico, en el cual se quedó sin nada antes de siquiera tener memoria, pero que tuvo la suerte de que una niña y sobre todo una mujer amable le encontraron, siendo esta última la que les dio un hogar a esas pobres niñas. Esta mujer dio todo de sí por unas niñas a las cuales no les debía nada. Decidió retirarse de la marina y criarlas por sí misma, porque simplemente no las quería ver sufrir. Sintió que era su responsabilidad, arriesgando incluso su salud al darles todo a ellas, comiendo lo mínimo y a veces sin comer. Pero en fin, el personaje de Belmer me gustó bastante. Es una madre amorosa. Sí, llega a tener sus discusiones con Nami, pero este tipo de cosas pasan aún en las mejores familias. Ayudó en cuanto pudo a sus hijas y dio su vida para que ellas pudieran tener la oportunidad de tener una vida mejor. La muerte de Belmer es trágica y dolorosa debido a las palabras de Nami hacia ella antes del incidente, renegando de ella, diciendo que no es su madre y que ojalá hubiera sido adoptada por una familia rica, pero en el fondo sabía que se equivocó y que aún en su situación ella siempre veló por Nami y Nojiko. Pero para cuando volvió para disculparse, la vida de su madre corría peligro, y cuando menos lo pensó, esa mujer que había dado todo por ella se había ido. Esto destroza a Nami y la hace tomar una decisión dolorosa y terrible, pero al menos por ahora era lo correcto: el unirse a Arlong, ganando así el desprecio de todos en su isla. ¿Cómo es posible que esa niña trabajara voluntariamente para el asesino de su madre? Parecía que era simplemente por el dinero. Sin embargo, a pesar de en parte ser esto verdad, el verdadero motivo era diferente. Ella buscaba dinero, sí, con el fin de poder comprar la villa Kokoyashi a Arlong, y este le propuso un trato por 100 millones. Ella se esforzó durante años y años, mintiendo, traicionando personas, incluso se unió temporalmente a Luffy para poder conseguir quitarle su dinero, aunque ese sería el inicio de un cambio que ella nunca esperó. Todos estos 10 años fueron una causa de dolor y sufrimiento enorme, pero sabía que eso valdría la pena. Pero Arlong tenía otros planes, ya que contrató a un capitán de la marina para que le incautaran el dinero a Nami. Todo ese esfuerzo, todas esas lágrimas derramadas, todo ese dolor se habían ido a la basura. Ya no le quedaba nada, su única esperanza se había desvanecido. Sentía una rabia increíble hacia el Gyojin al punto de apuñalar una y otra vez el tatuaje en su brazo, pero no pudo hacer nada más que quebrar en llanto. En eso Luffy, aquel ingenuo al que había traicionado, aparece. Ella le pide que se largue, que ese no es su asunto y que por favor la deje. Pero ya no puede más, y desde su corazón le dice: ayúdame por favor. A lo que nuestro capitán le coloca su sombrero, pidiéndole que lo cuide, y aceptando ayudarla, caminando junto a Zoro, Usopp y Sanji hacia Arlong Park. Todo lo que involucra a Nami en este arco es increíble. Sentimos esa desesperación, esa rabia que siente al ver arrebatado todo por lo que ha trabajado. Entendemos el porqué de sus acciones, que a pesar de todo siempre fue una buena persona, solo que estaba cautiva por la bestia que es Arlong, que hablando de es un villano increíble para este arco. Es algo más que solo el enemigo de la semana de Luffy. Es alguien que ata a Nami a una vida que desprecia. Es alguien que la ha hecho sufrir durante 10 años, con heridas más dolorosas que las físicas. Heridas hechas en su corazón. Por eso es tan satisfactorio verlo caer, porque hemos visto de lo que fue capaz, de su crueldad y de cómo es un desalmado que le interesa solo el sufrimiento de los humanos. Por eso es genial ver que Luffy lo derrota y sobre todo
que sea destrozando el cuarto de cartografía de Nami, porque ese lugar representa todo lo que ata a Nami a este doloroso pasado, el cómo muchas veces se tuvo que aguantar sus lágrimas por el bien de los demás, el cómo tuvo que trabajar para ese monstruo casi toda su vida. Mientras ese cuarto siguiera en pie, ella jamás podría ser verdaderamente libre. Por eso es que una vez que Arlong ha caído y ese cuarto ha sido destruido por completo junto con todo Arlong Park, Luffy le pregunta si es una cama, porque finalmente ella puede ser libre después de tantos años de dolor y de angustia. Este arco es uno increíble, y a pesar de tener sus defectos como las peleas de Usopp y Sanji, te representa muy bien a sus personajes porque a pesar de este ser el arco de Nami, Zoro y Luffy destacan de muy buena manera, mostrando la lealtad que se le tiene a un capitán y el cómo tal vez no seas capaz de todo, pero incluso el capitán más inexperto tiene algo que puede hacer, porque tal vez no pueda navegar por sí mismo, ni cocinar, ni usar espadas, ni tampoco mentir, pero es capaz de derrotar a aquellos que sus amigos no pueden. Y eso sumado al cómo este hombre representa la libertad y los sueños, es lo que hace que no haya manera en la que esta gente decida no seguirlo como un miembro más de su tripulación, la que en un futuro será la del rey de los piratas. Número 3. Levely. Este es uno de los pocos arcos que no se enfocan plenamente en los Mugiwaras, puede que de hecho sea el único, y a pesar de solo abarcar un tomo, el cual es el tomo 90, no quita que está lleno de contenido, porque finalmente después de años, al menos para los que leían el manga en ese entonces, ha llegado la reunión de los reyes, y vaya que hubo cosas buenas. Primero está el hecho de que podemos ver de una forma más directa el cómo nuestros protagonistas han tenido peso en el mundo en el que viven, ya que como vemos aquí, han sido varios lugares los que han ayudado. Drum, que ahora es el reino Sakura, Dressrosa, Leida Yujin, Arabasta, entre otros. Es lindo ver cómo interactúan entre sí personajes que en una situación ordinaria no tendrían nada que ver, pero que en esta ocasión terminan volviéndose amigos debido a lo mucho que aprecian y quieren a los Mugiwaras. Este es uno de los arcos más importantes, porque si bien tenemos un personaje molesto como es el hermano de Sabo, hablando mucho, es quien nos deja la antesala a lo que sería uno de los mayores plot twists, el cual es la revelación del personaje de Imu, una persona a la fecha desconocida, pero con la mayor autoridad del gobierno mundial, ya que es incluso quien le da órdenes al Gorosei, es aquel que se sienta en el trono vacío. Lastimosamente no todo es perfecto, ya que durante este arco tuvimos ese panel de Shanks hablando con el Gorosei, lo que aumentó las teorías de que Shanks era una especie de doble espía o que tiene un plan que cambiará el mundo de One Piece. No digo que sea malo, pero la verdad, si bien no creo que Shanks sea solo un vagabundo en el mundo de One Piece, y si ha de tener algo entre manos, tampoco lo veo como la luz salvadora que va a cambiar por completo todo, como... Porque hay youtubers como me dicen Dai que dicen que si Shanks no termina por ser uno de los mejores personajes de la historia, logrando uno de los mejores plot twists en automático se arruina la obra. Lo que quiero decir es que siento que ese panel hizo que mucha gente empezara a esperar demasiado de un personaje que, créanme, no va a llegar a tanto. Estoy seguro que para cuando termine el manga la gente va a estar diciendo que fue un vendehumos y que es un terrible personaje, se los aseguro. Volviendo a lo importante, este arco es sencillo y corto, pero no por eso significa que no tenga nada de contenido. De hecho, aquí vemos a Bonnie nuevamente buscando a algo o a alguien, cosa que no sería resuelta durante el arco de Head, ya que estaba ahí por Kuma. Y vemos lo que sería el inicio del desastre en la Tierra Sagrada, ya que Sabo y el resto de los revolucionarios ya habían invadido Mary Joyce. Y si bien no vimos este conflicto, sí vimos todas las repercusiones que tuvo, como lo fue la declaración formal de la guerra entre revolucionarios y los Tenryubito, el rescate de Kuma y lo que veríamos tras el arco de Wano, que Cobra y Sabo descubrirían la existencia misma de Im-sama. Este arco lo tiene todo, y si tuviera que quejarme de algo, además de lo de Shanks, es que es un arco bastante corto. Repito, dura un tomo. Me hubiera gustado ver más, pero bueno, eso es todo lo que puedo comentar sobre este gran arco. Número 2. 3D 2Y. Este es un arco que también es bastante corto, pero en serio que Oda sacó todo su repertorio para hacer un arco inolvidable. Este tiene momentos impactantes como Luffy llorando tras la muerte de Ace, dañando su cuerpo porque a pesar de haber ido a Marineford y a Impel Down, haber enfrentado a los almirantes, ido al nivel más bajo del infierno en dicha prisión, había hecho todo lo que pudo y a pesar de eso, no pudo salvarle la vida a su hermano mayor. Sé que lo de la muerte de Ace no es un asunto que le gusta a mucha gente debido a que sí se murió por culpa de ser una persona muy impulsiva, en un insulto que realmente no era la gran cosa. Él se murió por tonto, pero el impacto que tiene esto en la vida de Luffy es inmenso. Lo hace madurar, el ver que no siempre va a ganar, pero que no debe de preocuparse por lo que pierde, sino por lo que aún tiene, como le dijo Jinbei, y en esta ocasión lo que aún tenía eran sus nakama. Además, algo que deben de saber es que a lo largo de todas mis leídas de este manga yo he llorado bastantes veces por esta obra, pero el momento que siempre me hace llorar es la discusión de Garp y Dadan, porque vemos a una madre frustrada, una mujer que tuvo que ver la muerte de su hijo, que sí, no es su hijo biológico,
pero ella lo crió con amor y cariño a Luffy, Ace y Sabo. Sí, que les hablaba feo y tal, pero se nota en su forma de despedirse de sus hijos que realmente los ama y ellos a ella. Y se enteró que uno de ellos perdió la vida en Marineford y su abuelo que estuvo ahí no movió ni un dedo por salvarlo. Por eso lo golpea y le frustra, porque ella no podía hacer nada y Garp, que tuvo la oportunidad, tampoco lo hizo. Y en esta escena vemos que el viejo ni siquiera le dirige la mirada, no la mira a los ojos y acepta sin quejas la golpiza, porque sabe que ella tiene razón, que eligió el trabajo por sobre su familia y esto le duele. Pero todo esto es detenido por Makino, quien le dice a Dadan que se detenga, porque quien más sufre aquí es Garp, ya que su trabajo y sus sentimientos se vieron en lugares opuestos durante esa guerra. Pero Dadan remata la escena diciendo, no, quien realmente es el que más sufre es Luffy. Él amaba a su hermano más que nada. Donde sea que esté, espero que esté bien. Este momento sin dudas es de mis momentos favoritos de esta gran historia. Pero falta hablar de lo más importante de este arco, el flashback, el pasado de los tres hermanos hijos de Dada, y debo decir que es simplemente perfecto. Me gusta todo de él, el cómo plantea la relación de los hermanos, porque se siente genuino, porque si bien en un primer momento no se llevaban, cuando Ace y Sabo se dan cuenta de lo lejos que iría Luffy por estar con ellos, se dan cuenta de que es un tarado, sí, pero también una muy buena persona, una que valora los lazos con las demás personas y también sus sueños, porque sabía que ese dinero que defendió era algo que querían sus hermanos para poder conseguir un barco y salir de aventuras. Y hablando de Luffy, ustedes saben que Luffy es mi personaje favorito de One Piece, pero en este arco vemos algo diferente, y eso es ser el hermano menor. No ser el que tiene que dar la cara por los demás, pero sí el que quiere ayudarlos, como cuando los acompañaba a vender cosas o en sus aventuras luchando contra animales salvajes, y lo que es su momento más importante, el defender el dinero de Ace y Sabo. Él sabía la importancia que tenía ese dinero para ellos, y como él mismo dijo, sabía que si lo entregaba a sus hermanos nunca volverían a hablarle, y para él ese dolor que recibió durante tantas horas no es nada en comparación del dolor que te entrega la soledad. Este momento pesa mucho porque si nos vamos a la actualidad del personaje en ese momento, si bien está con Jinbei, él realmente se encuentra solo, todo debido a su propia debilidad, y es el momento más doloroso y más bajo anímicamente del personaje. Y ya para finalizar con este arco tenemos al personaje de Sabo, que sin duda es de lo mejor que nos trajo el arco. Un niño hijo de nobles, pero que a diferencia del resto de locos que suelen tener esos puestos, él es una persona sencilla que valora más cosas como los lazos con las personas que quiere, las aventuras, y su mayor sueño es salir al mar y convertirse en escritor, pero desafortunadamente es descubierto por sus padres y regresado a su casa. Y es en este regreso que se da cuenta de lo podrido que está el mundo de One Piece, porque no solo los Tenryubitos y el gobierno mundial están así, sino que incluso en lugares tan pequeños como el reino de Goa en el East Blue, están corruptos hasta la médula, al ser capaces de quemar todo Great Terminal, aunque hubiera gente viviendo ahí, sin avisar, e incluso una familia diciendo que la gente de ahí merece la muerte al haber decidido nacer en la pobreza. Todo esto le da asco a Sabo, que a pesar de los títulos que quieran darse, esta gente está podrida, porque incluso trató de decírselo a gente como un anciano, al cual incluso le alegró la noticia. Todo esto hizo que Sabo decidiera largarse de ese lugar y finalmente salir al mar, pero cuando todo parecía estar bien, dos cañonazos provenientes de un barco de un tenrubito fueron suficientes para destrozar ese pequeño barco, y si bien sabemos que sobrevivió, el dolor de su partida fue una cicatriz que sus hermanos tuvieron durante toda su vida, pero también les dio el valor de vivir y morir por sus sueños, pero siendo también el momento donde Luffy le pide a Ace que no muera, porque no quiere volver a quedarse solo, y este le dice que será, que él no piensa morir, pero como vimos antes, todos sabemos que esa promesa, por más que lo intentó, no fue capaz de cumplirla. Antes de pasar al primer puesto, quiero dar las menciones honoríficas. Esos arcos que a pesar de lo buenos que son, se quedaron a nada de entrar en el top. Y estos son el arco de Water 7, el de Regreso a Water 7 y el de Soul. El primero de estos es un arco increíble y eso que técnicamente podríamos considerarlo uno de transición, ya que es en el que se nos presentan todos los conflictos que se terminarían por resolver durante Enies Lobby. El robo del dinero, la deserción de Usopp y Robin, el daño irreparable del Going Merry, la pelea de Usopp y Luffy. Todo esto termina siendo contado de una manera genuinamente brillante, y donde se notó que Oda había pensado con cuidado todo lo que iba a agregar en este arco. Después tenemos el arco del regreso a Water 7. Es un arco corto pero que nos sirve para darnos mucha información. El origen de Luffy como el hijo del líder del ejército revolucionario Monkey D. Dragon, además de presentarnos formalmente a Gar como abuelo de nuestro protagonista. También tenemos la reaparición de Kobe, un niño que conocimos durante el inicio de la historia, pero que también vimos entrar a la marina y esforzarse al máximo, y si bien es cierto aún no está al nivel de Luffy, es un gran progreso desde su punto de partida.
También durante este arco tenemos la revelación de la existencia de los Yonkos, de sus nombres y de que Shanks el pelirrojo es uno de ellos. Sí, sé que todos sospechábamos de que no era un pirata del montón debido a que incluso se había comunicado con gigantes del mundo de la piratería como Edward Nugget, pero el saber que es uno de los 4 personajes más importantes de ese mundo es un cambio demasiado grande y si bien, como dije antes, para mí el personaje de Shanks es uno que será bueno a medias, no quita que fue una revelación que sorprendió a todos en su momento. Además tenemos un combate increíble entre Ace y Barba Negra, donde el hermano mayor de Luffy se encuentra con el traidor de los piratas de Barba Blanca y decide darle caza de una vez por todas, además de defender a su hermano menor debido a que Teach dijo que iría por Luffy para poder cobrar su recompensa, aunque también lo usó como moneda de cambio para volverse un Shichibukai. Y el comandante de la segunda división de los piratas de Barba Blanca no iba a permitirle eso, así que libran un combate con todo lo que tienen, y vemos varias de las cualidades de la fruta de Kurohige, y este combate termina finalmente con la derrota y captura de Ace, un evento que desencadenaría los sucesos de Impel Down y Marineford. Y finalmente en este arco tenemos la obtención de la Thousand Sunny y la unión del miembro más super a la banda de los Mugiwaras, Frankie, que desafortunadamente terminó sufriendo un castigo horrible que nadie merece experimentar. Te pasas, Robin, no era necesario ese nivel de tortura. En fin, toda esta despedida de Frankie a su ciudad y finalmente aceptando el irse de viaje es muy gracioso pero a la vez bastante emocionante. Y hablando del Sunny, si bien no me gusta tanto su diseño como el del Merry, es un gran barco que seguramente será capaz de llevar a los Mugiwaras hasta el fin del mundo. Y finalmente tenemos el arco de Zou. Este arco no se queda en el top debido a que la primera mitad puede sentirse algo tediosa, ya que realmente toda la llegada a la isla se siente pesada y sin mucho contexto, pero una vez Nami comienza a explicar lo que sucedió con Sanji, es que el arco comienza a mejorar, ya que vemos que el pasado que Sanji jamás contó, aquel que se encontraba en el North Blue, finalmente lo alcanzó, y desafortunadamente para él, este tendría que ser el adiós de sus compañeros con los que tantas aventuras ha tenido, tratando de alejarlos para evitar que se ven incluidos en un conflicto que no es el suyo. Pero no contento con eso, nos cuentan el conflicto que se tuvo en esas tierras contra Jack y sus hombres, el cómo un montón de minks inocentes sufrieron por un ninja que nunca habían conocido, días enteros de conflicto y una bomba de veneno, todo por alguien que no se encontraba ahí, o al menos eso nos hicieron creer. La ya mítica escena de Raizo está vivo es una revelación increíble, porque con todo lo que nos habían contado hasta ese punto nadie se imaginó que pudieran realmente conocerlo, y mucho menos que hubieran librado una guerra durante días solo por proteger a una persona, por evitar que un amigo fuera llevado de sus manos, dando una de las mayores muestras de lealtad y compañerismo vistas en este manga. Ahora sí, pasemos al primer puesto. Número 1, Shabondi. Sí, para los que no lo sabían, este no es solo mi arco favorito, sino que también lo considero uno de los mejores, si no es que el mejor de este manga, porque lo tiene todo. Una gran cantidad de lore de este mundo al contarnos todo sobre la relación entre humanos y los Gyojin, que a diferencia de lo que habíamos visto durante el arco de Arlong Park, con un Gyojin diciendo que eran superiores en todo aspecto a los humanos. Aquí los humanos desprecian a los Gyojin, y quisiera decir que solo son los tenryubitos, pero como vemos durante la casa de subastas, que ahorita voy a hablar de ese lugar, vimos que incluso gente relativamente normal, digo, nadie normal anda comprando gente en subasta, pero esta gente tenía un tremendo asco por los Gyojin, llamándolo monstruos del mar e inclusive pidiendo que sacaran a Hachi de ese lugar porque podrá darles alguna enfermedad. La discriminación aquí es algo descomunal, lo que me hace comprender más no validar lo que hizo Arlong en su momento, ya que simplemente se desquitó de tantos años de discriminación y abusos por parte de los humanos, con gente que no lo merecía y siendo un monstruo, pero al menos se comprende de dónde viene ese odio y ese desprecio. Además de eso, tenemos la presentación de los supernovas, mostrándonos que nuestros protagonistas no son los únicos piratas importantes en esta historia, sino que hay varios piratas haciendo destrozos por todo el mundo, y que incluso hay uno que ha causado más problemas que Luffy, Eustace Kid, aunque este solo fue debido a que asesina civiles, debido a que mata a todo aquel que se burle de su sueño por encontrar One Piece, pero en fin. Aquí vemos a los 11 supernovas, piratas novatos que han logrado llegar al archipiélago Shabondi, y todos a excepción de Uroji, se volvieron piezas importantes en el desarrollo de arcos futuros, sobre todo Trafalgar, quien se terminó volviendo uno de los personajes más importantes de la serie, debido a la alianza pirata Ninja Ming Samurai. Además de eso, junto con la presentación de los supernovas, tenemos la muestra de que la ruta de los Mugiwaras no es la única. Hay varias, pero todas terminan llegando al mismo punto, que al menos en este momento era dicho archipiélago. No sé exactamente el porqué, pero me parece interesante. Pasando a otro punto, tenemos la presentación de Silver Rayleigh, la mano derecha del rey de los piratas Gold D. Roger, una leyenda viviente que se volvería el maestro de Luffy durante el salto temporal, pero también sería clave para lo que pasaría al final de este arco. Este arco, si bien no es el que tiene las batallas más épicas,
Sí es el que más contenido agrega a la historia, con todo lo antes mencionado, sumado a que tenemos momentos impactantes como el golpe al Tenryubito por parte de Luffy, la alianza temporal de Kid Law y Luffy contra los marinos, el combate de los Mugiwaras contra el pacifista y el que sería el momento más impactante para cualquier lector de One Piece, porque genuinamente no me imagino cómo debió sentirse leer esto en emisión, sin saber que tendríamos una historia de más de 1000 capítulos, el ver a los Mugiwaras desaparecer uno a uno, sin saber cómo se volverían a reunir, si es que podrían hacerlo en primer lugar. Ver esa escena donde Luffy se queda completamente solo es devastador, porque desde Okiji, Luffy gracias a sus marchas había estado demostrando su fuerza. Se veía fuerte y capaz de protegerlos a todos, incluso del gobierno mundial. Pero todo esto fue en vano. No fue lo suficientemente fuerte, y debido a eso todos cayeron derrotados ese día por Kuma, Kizaru y Sentomaru. Hoy en día todos sabemos que esto fue debido a que Kuma sabía de lo peligroso que sería ir al nuevo mundo así, que no lograría nada y que era mejor separarlos y enviarlos a distintos lugares para poder fortalecerse, para que el nuevo guerrero de la liberación tuviera una oportunidad de poder cambiar este mundo. Este arco es simplemente una genialidad, porque antes de que te des cuenta habrás terminado los 2 tomos que dura este arco. Sí, pueden decir que el inicio con Duval es algo pesado, pero la verdad para mí no lo fue. Medio raro, sí, pero termina siendo una forma rápida en la que todos los Mugiwara se trasladan por todo el archipiélago hasta llegar a la casa de las subastas. Y la verdad es que al menos son graciosos. Algo. No mucho, pero peor es nada. El arco del archipiélago Shabondi es uno que presentó muchos personajes, que agregó algunas dudas y misterios, y otras las resolvió, como la verdad de la captura de Roger. Nos permitió ver al elenco de protagonistas en un entorno caótico como siempre, pero por primera vez pudimos ver una derrota absoluta, porque si bien habían perdido contra Kusan, en esa ocasión habían podido escapar, pero en ese lugar fueron completamente aplastados. Podrá tener sus fallos y los invito a dejarlos abajo en los comentarios, pero para mí este arco jamás dejará de ser mi favorito y mucho menos dejaré de considerarlo como uno de los mejores de este grandioso manga. Como pudieron ver, soy más fan de los arcos cortos de One Piece, no porque los arcos largos sean necesariamente malos, sino que siento que en esos casos se extiende mucho la historia y termina volviéndose algo pesada para muchos, sobre todo porque en dichos arcos está una constante, una carrera a contrarreloj, que en algunos casos funciona bien, pero en otros siente que realmente solo se quiere meter suspenso y urgencia porque sí, como el Torikawa en Dressrosa o la caída del Noah en la isla Yojin. Se siente a veces hasta aburrido, porque sabemos que realmente nadie va a morir y todos saldrán ilesos de eso. Es difícil sentirse preocupado porque uno de los mayores defectos de Oda como escritor son las constantes no muertes. Esas fintas que nos hace que algún personaje morirá o directamente nos da a entender que murió para luego salirnos que salió ileso o con daños leves. Es un gran mal que tiene la serie, porque ahora nadie le cree. Dudamos mucho de que algún personaje se muera y eso en cualquier historia es un error terrible, porque si no hay peligro, entonces ¿por qué deberíamos preocuparnos por dichos personajes? Es más, recuerdo que durante el arco de Wano nadie se creía que Isou y Ashura Doji habían fallecido. Dijeron, están heridos y al rato estarán bien. Y no, fue hasta el final de todo que vimos que hasta ya los habían enterrado. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que habían muerto. Espero que Oda deje de hacer falsas muertes porque si no va a volver a pasar el que no nos creamos nada de lo que veamos en pantalla. Pero bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Me extendí bastante más de lo esperado, pero espero que te haya gustado. Entonces, sí, regálame un like y suscríbete si aún no lo estás. Estamos a nada de los 200 suscriptores. Sé que no es la gran cosa para muchos, pero para mí es todo un logro, ya que yo no espero que este canal crezca tanto. De hecho, ni siquiera espero que logre monetizar con él. Solo quiero crear videos de temas que me gusten, divirtiéndome algo en el proceso y tratar de entretenerlos al menos un rato. Esto lo digo por un comentario que recibí hace tiempo en el video de Devil May Cry. Esto es solo un pasatiempo que disfruto mucho y espero que tú también te estés divirtiendo conmigo. En fin, nos veremos en una próxima ocasión. Yo fui Rokuromi, cuídate mucho y adiós.